¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de Crisis Mundiales, Pamela Howard de ICFJ. Sean todos y todas bienvenidas a este nuevo encuentro, a este nuevo espacio para poder seguir conversando, seguir aprendiendo y por supuesto mejorando nuestras coberturas con relación al cambio climático. Es un tema que mucho desde la comunidad se ha manifestado y bueno, tratamos de dar estos tiempos, ¿verdad? Para poder seguir entendiendo, conociendo también a nuevas colegas, a nuevos grupos que, bueno, van naciendo en respuesta a esta problemática y que son muy importantes tenerlos en cuenta para poder proveernos de información y de conocimiento. Ahí ya está con nosotros Claudia. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos, por decirnos sí a esta actividad. Y bueno, ya Hilda, nuestra compañera, va a estar compartiendo el enlace para que se puedan sumar a la comunidad si aún no lo hicieron a través de Facebook. Ahora estamos en vivo a través de IJNet Español. Compartan, vayan al enlace que también Hilda nos va a estar pasando allí en el chat para poder compartir esta charla, para poder seguir hablando de esto y seguir aprendiendo, por supuesto. Si desean recibir nuestras novedades, nuestras actividades y oportunidades, por supuesto pueden hacerlo escribiéndose a nuestro boletín de noticias que puntualmente los jueves les va a llegar a su correo con nuevas becas, oportunidades laborales y por supuesto otras, otras oportunidades, ¿verdad? Para el periodismo, para nuestra labor. Bueno, ya voy a presentarle a Claudia para poder hablar ya con ella. Bueno, Claudia Lorena Compeán González. Ella es estudiante del doctorado en materiales y asistente de profesor en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Es egresada de la carrera de Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico de Morelia y cuenta con una maestría de ciencias con especialidad en Ingeniería Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha participado en varios proyectos de investigación con diferentes instituciones en México y Europa y adicionalmente a eso, nada más y nada menos, participa en actividades de divulgación que promueven la ciencia, la innovación, la sustentabilidad y la equidad de género. Además, ella está coordinando dentro de un equipo de datos del colectivo Mexicanas frente al cambio climático. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Claudia. Para arrancar, queremos conocer mejor tu trabajo. Ahí ya nos están escribiendo varias colegas, Marta desde Colombia, también desde Paraguay, están desde Perú, en Facebook nos están siguiendo desde Nicaragua y también están desde República Dominicana. Muchísimas gracias por conectarse y por acompañarnos. Recuerden de también dejarnos sus preguntas, ¿verdad? Aquí en el chat y entre los comentarios en Facebook para que podamos compartirlo más adelante. Pero Claudia, primero queremos conocer mejor tu trabajo, aunque lo que mencioné fue súper reducido de todo lo que haces, pero me encantaría conocer mejor el trabajo dentro del colectivo, ¿verdad? El colectivo Mexicana frente al cambio climático, en una organización sumamente importante en estos tiempos y bueno, me encantaría conocerlas más, ¿verdad? Sí, pues mira, este grupo nació ahora en la pandemia. Teníamos como que esta preocupación de ver que pues como que todos estaban enfocando en la pandemia, pero seguía el problema de cambio climático y al final pues nos reunimos, empezamos a trabajar y una de las actividades con las que iniciamos fue justamente divulgación. Es pues la razón por la que estoy hoy aquí en este foro. Justamente uno de los equipos como de inicio es el equipo de datos que justamente nosotras nos encargamos de planear los contenidos de cada semana, organizarlos de cierta forma que se puedan compartir con el público. Y bueno, pues hemos visto como todo este proceso de cómo trasladar la información que nosotros tenemos, porque pues algunas
conocemos del tema de cambio climático, tenemos como esa base científica, pero ahora cómo se lo platicas a personas que, del público en general que no conocen estos términos, que no han estado trabajando sobre esto. Y pues parte de esta experiencia es lo que queremos compartir el día de hoy, que todo eso que hemos visto ahora en las redes sociales que tenemos por ahí, pues cómo se ha ido desarrollando. Fantástico. Y justamente sobre el punto, ¿qué se debe tener en cuenta para poder informar con mayor propiedad, con mejores datos, con mejores fuentes, ¿verdad?, a la que uno puede recurrir sobre el cambio climático? Bueno, en este caso, una de las cosas que nosotros buscamos es ver de dónde son las fuentes de información, que sean verificables. Muchas veces encontramos notas que, bueno, tienen ahí algunas estadísticas o datos muy importantes, pero el problema es que si no vemos de dónde vienen, pues siempre está la duda qué tan verdaderos sean, ¿no? Entonces, esa es una parte importante como la fuente de información, que más adelante también les daremos un poquito más detalle de esto. Pero otra cuestión importante de considerar es la audiencia, el mensaje y el objetivo, porque pues no es lo mismo compartir esto con gente que está en el mismo rango o en el mismo rubro, que conoce el lenguaje, cuando lo quieres compartir como si lo platicaras con tu familia, ¿no? Que sea más sencillo, que sea fácil de entender, que vean como que ejemplos cotidianos y cómo pueden participar, porque creo que esa es una de las partes que más debemos propiciar en estos mensajes, ¿no? Buscar un objetivo que no sea solamente el informar, sino también el propiciar que tomemos acción y que hagamos algo y que generemos este cambio. Uno de los, no sé si problemas o inconvenientes que muchas veces tenemos desde nuestra labor es el estar batallando, ¿verdad?, contra noticias falsas, contra inclusive gente mal informada o escéptica, ¿verdad?, a lo que es el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo demostramos con evidencias convincentes a este público, a esta gente? Ya después vamos a hablar relacionado a los lenguajes, ¿verdad?, para diferentes públicos, pero en este sentido, o sea, ¿cómo podemos nosotros demostrar esas evidencias y convencerles, ¿verdad?, a estos grupos de que el cambio climático realmente es importante, que hay que hablarlo, hay que manejarlo y que se deben adoptar, que debemos adoptar acciones para contrarrestar de alguna forma sus efectos? Sí, una de las formas que nosotras hemos visto es ver como ejemplos cercanos, porque muchas veces si la gente tiene esta imagen muy típica del cambio climático, que se están deshaciendo los polos o que está el oso polar triste y todo, pues muchos de ellos tienen esta percepción de que, bueno, no puedo hacer nada o no es algo que me afecta a mí directamente. Pero si hablamos, por ejemplo, de todos estos cambios que hemos tenido en los últimos años, de inundaciones, de tormentas, de huracanes, incendios forestales y muchísimas cosas más que están relacionadas, pero si lo vemos como en temas más locales, entonces ahora la gente se puede identificar con el problema, porque creo que está todavía esa parte, esa barrera, que no nos sentimos parte de él ni que nos afecte. Entonces, al verlo ya como algo más cercano, más tangible, es más sencillo que se pueda hacer esta alarma. Otra forma también es el uso de imágenes gráficas, el mostrar cuál es el efecto. Creo que por ahí el año pasado hubo varios casos, por ejemplo, las inundaciones en Alemania, cómo se destrozaban pueblos que pues en la vida yo creo que habían pensado que podía suceder algo así. Y un ejemplo así muy, muy común que hemos visto cómo esto influye ha sido, por ejemplo, el uso del popote o la pajilla, que mucha gente no lo tomaba como tan en serio del cambio de plástico y hubo un ejemplo de un video que cómo le sacaban a una tortuguita. Entonces, pues la gente, ese impacto fue como que, bueno, ahora generas una acción. Entonces, a veces mostrar este tipo de imágenes un poco más crudas y que se perciba el efecto real, también puede ayudar. Y bueno, pues también estar conscientes de que el efecto que puede tener en nosotros, pero además que
tengamos esa conciencia de que al final de cuentas lo que pase más adelante en el planeta, pues principalmente nos va a afectar a nosotros como especie, ¿no? A lo mejor algunas especies se van a adaptar, a lo mejor algunas van a desaparecer, pero nosotros somos parte de esos que pueden sufrir porque pues con toda la serie de problemas naturales y demás que se puede venir, pues no tenemos asegurado nuestra existencia más adelante, ¿no? Entonces creo que esa es una de las llamadas así más significativas que podemos tener, ¿no? O sea, no es solamente que pase una u otra cosa, es como, bueno, hasta dónde vamos a sobrevivir como especie y si eso no te motiva, ¿qué más podría hacerlo, no? Así es. Sobre motivaciones, sobre soluciones que uno pueda dar o compartir o publicar, eh, cómo incidir no solamente en los impactos precisamente del cambio climático, sino también en las causas y en las soluciones. Tenemos experiencias así pequeñísimas, inclusive de comunidades, sea indígenas o sean de hiperlocales, ¿verdad? Que tratan, por ejemplo, de solucionar cierto problema, pero no tiene tanta visibilidad en prensa. ¿Por qué lo comparto? Porque acá en Paraguay, yo soy de Paraguay, yo vivo en una ciudad que se llama Atirá, en guaraní, ya que es nuestro segundo idioma oficial, y en esta ciudad ya de hace tiempo empezaron a trabajar con el tema de la limpieza, ¿verdad? Que parece algo que es, ¿verdad? Normal, algo que debería de aplicarse, pero acá lo interesante es que en la ciudad hay una cultura, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, tienen sus días de recolección de residuos orgánicos, inorgánicos y tratan a la basura. Y es una ciudad pequeñísima, ¿verdad? Pero esta es la única ciudad de las 250 que tenemos en Paraguay, porque demográficamente no somos gigantes, pero ese pequeño impacto no tiene tanta visibilidad y tampoco no hay como mucho contagio en otras poblaciones, ¿verdad? Y es un trabajo que vienen haciendo de hace décadas, ¿verdad? De décadas de trabajo de conciencia desde la escuela en los niños, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Sobre la limpieza y que es importante la limpieza y que es importante tratar la basura, ¿verdad? Entonces, nada más para compartir eso, ¿verdad? Que pasa en un pueblo chiquito, en el pueblo donde estamos viviendo ahora, pero cómo nosotros incidimos precisamente no solamente a esos impactos, ¿verdad? Y también en las causas y las soluciones. Sí, creo que como mencionas es muy importante compartir como todos estos casos, ¿no? Y todos los recursos que tenemos disponibles. Parte de lo que hacemos nosotros en el colectivo en estos temas que hablamos, tratamos de dar al principio un poco de información, porque lo primero es que sepamos el problema, porque si no te sientes desinformado y no sabes qué hacer. Pero queremos dar como la información y luego mencionar cómo tú puedes apoyar. Entonces ahí viene una parte, una sección que es de nuestras favoritas, que es el que puedo hacer yo. Entonces ahí ya damos como puntos de que, ok, ¿qué puedes hacer tú en tu comunidad como individuo? Y después ya crecerlo a la parte que, como decías, ¿no? Que no se queden en un pueblito pequeño, que también el pueblo de al lado y el que sigue y todos colaboren y luego se vaya a parte ya gubernamental, federal, etcétera, ¿no? Entonces, el conocer, el hacer comunidad, también saber como todos estos casos como el que mencionas, nosotros tenemos los viernes por ahí una parte que se llama casos de éxito, porque creo que no hay mejor forma de motivarnos que ver que alguien ya más lo está haciendo y que está funcionando, ¿no? O sea, porque muchas veces nos desanimamos de que, bueno, pues es que a lo mejor puedo intentarlo, pero no pasa nada, ¿no? Y el ver que en otros lados ya se está haciendo y cómo se cambia, porque ahí esa parte es como las más importantes, el cambio, el antes, el después y qué sigue, ¿no? Esas partes de compartir y conocer estos proyectos y unirse a ellos es muy importante, pero también es importante no dejar de lado nuestra responsabilidad, tanto como consumidores responsables como ciudadanos responsables, porque una parte que es muy fuerte en esta crisis climática es el efecto que tenemos en nuestras acciones
y de también las personas que toman las decisiones. Y en ambos, aunque nos veamos pequeños, en realidad somos los que influimos, porque si nosotros consumimos cierto producto, cierto servicio, pues esta empresa, organización va a seguir teniendo el mismo efecto si no cambiamos nuestra forma de consumo. Nosotros somos los que ponemos a todos nuestros políticos, gobernantes y demás. Entonces, si nosotros no nos damos la tarea de elegir sabiamente, de preguntarles, de hacer esas preguntas y estas situaciones incómodas para propiciar este cambio, pues no va a suceder, ¿no? Entonces, el tener esa idea de que tenemos que hacer como si fueran escalones, ¿no? La parte individual, comunidad, sociedad, política y organizaciones, porque de otro modo, si no empezamos a mover estos partes, pues se va a quedar todo como en pequeñas burbujas. Y qué importante, ¿verdad? Poder dar como esta visibilidad y este espacio a estas pequeñas acciones, porque termina siendo un impacto interesante, pero que es que eso se quedaría ahí como algo pequeñito. O sea, ¿qué deberíamos de hacer, ¿verdad? Desde nuestra labor para que la historia de esta ciudad pequeñita, ¿verdad?, pueda tener la visibilidad que tenga, porque tenemos muy, no sé si arraigado o mucho también viene de la enseñanza, quizás en la carrera, de que la noticia mala es la que vende, ¿verdad? Y en muchos casos lo que hace esto es un poco paralizarle a la gente y pasa lo que decís, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanto voy a hacer, ¿verdad? O sea, me quedo nomás y ya, y para qué yo voy a hacer otra cosa. Bueno, entonces, eso, ¿verdad? ¿Qué tan importante es poder compartir eso y cómo hacemos, ¿verdad?, para que pueda tener mayor visibilidad? Y bueno, me encantaría escucharte. Sí, pues es muy importante como buscar estos temas, estos casos, como decía, regionales. Es un muy buen ejemplo para mover las masas, para crear conciencia. Y como decías de esa parte de lo que llama o la noticia, pues muchas veces he tenido la oportunidad recientemente, de hecho, de platicar con personas de que qué pasa cuando vemos todos estos problemas de cambio climático. Pues a lo mejor te quedas con una sensación de incomodidad, de desesperación, te quedas como que, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ya se va a acabar el mundo, ¿qué vamos a hacer? Pero pues después de eso ¿Para no pasa nada más. Claro, o para qué contar noticias lindas o historias lindas si todo está mal, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Sí, sí, entonces es como, bueno, pues ahora vamos, cómo puede cambiarlo, ¿no? Y entonces ahí si agregamos esta parte de qué más podemos hacer, cómo podemos cambiarlo, qué efecto va a tener. Es como desarrollar un poquito más la noticia, ¿no? O sea, está muy bien que se mencione las tragedias o los casos que estén pasando, pero también es bueno incitar a la acción y agregar un poquito más de conciencia y ver de dónde viene este problema también, porque algunas veces se deja como a un lado, ¿no? O sea, es como, bueno, está pasando, pero ¿por qué está pasando? ¿Quiénes están actuando? ¿Qué es el problema que está detrás? Porque muchas veces pues se queda como que aquí pues está el huracán o está el incendio, pero ¿por qué llegó ahí? ¿Por qué está pasando ahora? ¿Por qué no pasaba antes? Entonces, todas estas preguntas es importante hacerlas, ¿no? Y darles como más fondo, porque en realidad el problema de crisis climática, cambio climático es bastante complejo. No es solamente una cuestión de emisiones, por ejemplo, todo lo que está de los combustibles fósiles, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Y bueno, pues las empresas que lo manejan, y luego está también la parte económica, cómo se maneja toda esta cuestión de capitalismo y otras corrientes económicas que ahora justamente que fue la COP26, pues vimos que había mucha intención de generar cambios y de seguir con todos estos acuerdos internacionales,
al final de cuentas, pues fue ¿sabes qué? Pero la parte económica se va a ver afectada y estos cambios que habíamos propuesto, pues no se va a dar en los periodos que se habían establecido, pero pues el problema es que es urgente, ¿no? Es como ahora, y también hay que pensar en cómo mitigar todo lo que ya se ha dañado. Entonces es bastante por abordar. Totalmente. Y en el caso de acceder a la información científica rigurosa, porque estamos más temprano, ¿verdad? Y la pandemia no solamente nos obligó a ser periodistas de salud de urgencia, ¿verdad? Sino que también nos hizo ver un montón de problemas que tenemos, un montón de focos que podíamos ir viendo para nuestros reportajes, de poder justamente publicar, de historias, de enfoques. Y aprendí un montón con el tema de la pandemia. O sea, si una de las cosas que vino a hacer la pandemia es la de, ¿verdad?, meternos en todo este tema, en ese tema y poder aprender. Y ahora nos está pasando con el tema del cambio climático, ¿verdad? Pero ¿cómo accedemos? O sea, yo, por ejemplo, que no soy experta, ¿verdad? O varios colegas que de repente se suman a esta charla, ¿verdad? Porque no tienen idea de cómo empezar, no tienen idea de cómo abordar o hacia dónde ir. Entonces, ¿cómo accedemos a esa información científica rigurosa, por supuesto, sobre el cambio climático, que pueda ser obviamente traducido a un lenguaje cotidiano? Decíamos hace rato que íbamos a hablar del lenguaje, acá vamos a hablarlo de cómo manejarlo y cómo hacerlo más cotidiano y más accesible a las audiencias. Justamente creo que esa es una de las partes que nos tocó como más el reto en nuestro colectivo, porque a pesar de conocer fuentes, pues era como, bueno, ¿cómo lo cambias ahora? Porque fuentes sí hay bastantes datos, tanto en regiones pequeñas como internacional. En la parte internacional, pues están muchas bases de datos de la ONU. Ellos tienen como un sitio web que es específico para cambio climático y están muy enfocados en varias actividades relacionadas, tanto cambio climático y sustentabilidad. También por ahí está el foro del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, que es el IPCC, que de hecho ellos hacen bastantes reportes relacionados con cambio climático, energías y todo lo que se desencadena a partir de la parte de cambio climático, que de hecho por ahí están a punto de sacar un reporte. Está también algunos otros sitios internacionales, pero pues también pueden buscar como fuentes más cercanas en las universidades, en algunas instituciones regionales, también pueden ver incluso en sitios de gobierno, como si hay alguna institución o algún instituto gubernamental, qué es lo que están haciendo, cómo se está tomando esta parte en su región, qué es lo que tienen planeado, si hay algún documento ahí que lo rige. Y bueno, de las universidades, pues ahorita, como es tan grande el problema, seguramente en algún sitio de universidad hay estudios relacionados con cambio climático. Entonces, nosotros tenemos a buscar luego publicaciones científicas, pero ya ahí el reto es luego cómo lo pasas. ¿Y por qué es importante también como que tener esas fuentes verificables? Porque también ha habido mucha campaña de desinformación sobre el cambio climático y es muy fácil escudarse ahorita en el dicho basado en hechos científicos, pero bueno, ¿de dónde viene esta información, no? ¿Quién la provee? Si es fidedigna, si se puede verificar. Y pues con eso, pues ahorita, no solamente para cuestiones de cambio climático, también incluso ahorita la pandemia y muchas otras cosas, pues vemos por ahí que ya de repente hay gente que ya aparecen como expertos mencionando y sacando de contexto también información, que eso es también uno de los problemas graves, porque pues puede ser algo completamente diferente a lo que te mencionan, pero pues te dan un contexto diferente y ahora lo maximizan, lo minimizan o lo manejan diferente, ¿no? Entonces es bueno tener todas estas fuentes, por ahí voy a compartir algunos enlaces,
pero también hay algunos sitios que ya están, que se han dedicado a hacer como que esta información más amigable. De hecho, por ahí una de mis compañeras dejó un enlace que les voy a compartir, que es la Oficina de Educación Climática, y ellos preparan materiales para profesores y también para público en general, entonces está ya como más digerido. Incluso estos reportes del IPCC, hay también ahí como que ya la versión más sintetizada y más digerible para el público en general. Pero en general, pues hay también ahorita ya muchos grupos, como nuestro colectivo también, que pues están dando esa tarea de hacer la información un poco más accesible. Entonces, por ahí les voy a pasar ahorita los enlaces para que los tengan también. Y pasando. Mientras tanto, les recuerdo que estamos a través de IJNet Español, nuestra fanpage. Allí enseguida va a recordarles y con el enlace del vivo para que puedan compartir. La grabación del encuentro van a tener disponible en el grupo de Facebook del foro, que también allí va a compartir nuestra compañera en breve para que sean parte, si es la primera vez que estás viniendo a una actividad del foro Pamela Hogwarts de ICSD sobre cobertura de crisis mundiales. Bueno, te invito a sumarte y a ver otras actividades, otras oportunidades que compartimos a la comunidad de habla hispana, colegas de América Latina, el Caribe y España. Y sobre el punto de informar, bueno, ahora ya tenemos fuentes, ya sabemos a quiénes acudir, ahí nos va a estar compartiendo algunos enlaces puntuales para que podamos tener y guardar, ¿verdad? Y consultar allí para cuando necesitemos. Ahora ya sabemos a quién recurrir para nuestros reportajes. Pero ahora bien, ¿cómo informamos sobre esos temas o determinados eventos que ocurra sin caer en enfoques sensacionalistas, que suele pasar, quiere pasar, y alarmistas? O sea, ¿cómo hacemos para no caer en eso puntualmente? Y cómo hacemos también para relatar episodios meteorológicos extremos. O sea, cómo podemos manejar ambas cosas. Bueno, ahí mencionaba muchas veces que cuál era la sensación que teníamos al ver las notas, y bueno, esto que mencionas ahorita de sensacionalista o alarmista, pues creo que en cierto modo no se debe de perder un poquito eso, porque es importante mostrar la urgencia y la importancia de la crisis climática, pero hay que cuidar mucho el mensaje, que no sea como que la gente se sienta agredida, se sienta culpable, sino que más bien se sienta motivada a hacer algo. Cuidan, perdón. Es importante Sí. que mencionemos las razones, como el origen y las circunstancias que están, y también a los responsables y cómo podemos involucrarnos, pero también hacer como énfasis en el tiempo que tenemos de hacer los cambios, ¿no? Creo que es importante que se mantenga como que ese sentido de alerta, pero sin hacerlo como que mate la esperanza, ¿no? Como que al final tengamos algún mensaje que nos haga como reaccionar. O sea, es bueno estar conscientes del problema, pero también hay que tratar de cerrar con algo que nos deje esa iniciativa. Perfecto. Ya algunas preguntas recibimos a través de nuestro WhatsApp, también tenemos. Muy pronto vamos a abrir de vuelta el grupo. Se me perdió con la... Sí. ¿Cuáles son las terminologías que debemos tener siempre presentes a la hora de entrevistar a expertos y escribir nuestros reportajes sobre este tema? Bueno, es importante que sepamos primero que cuando decimos o cuando hablamos de cambio climático, justamente clima es una de las palabras que no tenemos como que bien establecido
la correcta definición, porque en realidad el clima es algo que ha ido cambiando como a lo largo de un tiempo muy largo. Pero muchas veces nosotros cuando hablamos del estado del tiempo, que es la temperatura como está el día de hoy, muchas veces lo denominamos como clima. Entonces ahí como que está esta percepción de que si decimos clima es porque es algo como que pasa o cambia cada día, pero realmente al hablar de cambio climático, crisis climática, es porque esto es comparado con un récord que llevamos ya de hace años, ¿no? Entonces, bueno, pues cambio climático, crisis climática o calentamiento global. Otra parte importante es la parte de emisiones, que se menciona mucho ahí que son las causantes de este cambio climático. Y ahí tenemos dos términos muy, muy importantes, que es el dióxido de carbono o el CO2, que muchas veces escuchamos como huella de carbono, cosas así. Y la otra son los gases de efecto invernadero, que de hecho queda dentro de los demás, y en realidad los gases de efecto invernadero son todos los causantes de este efecto que tenemos ahorita, que está causando todos estos cambios de clima, pero por convención internacional se ha utilizado el carbono o el dióxido de carbono como un gas estándar, por eso es la medición y por eso hablamos de huella de carbono. Entonces, cuando hablamos huella de carbono, puede haber otros gases, otras emisiones como involucradas, pero al final es como el estándar, por eso se llama así, ¿no? También, por ejemplo, últimamente se ha escuchado mucho el carbono cero, que es como precisamente reducir las emisiones que tenemos, o de carbonización, que al final de cuentas se trata de lo mismo, ¿no? Como cómo se reducen estas emisiones para que no sigan causando el mismo efecto. También algunas otras, pues es los causantes como combustibles fósiles, las emisiones por cuestiones de transporte y demás. Y otro que también les quería compartir son los objetivos de desarrollo sustentable, que también ahí de las bases que mencionábamos está la de la ONU, que justamente ellos tienen pues le dicen ellos que es como un marco de cómo tratar las crisis, porque el cambio climático está dentro de ellas, pero también mencionan cosas como la cuestión de alimentación, de equidad de género, salud. En sí, son muchas, y si nos ponemos a revisar como cada una de estas partes, vamos a ver que también tienen incidencia con el cambio climático, ¿no? Que, por ejemplo, la parte de alimentación, la disponibilidad de los alimentos que vas a tener y demás. Entonces, estos objetivos últimamente como que han tomado más peso, y de hecho por ahí se están mencionando, afortunadamente, y esperemos que también pues ahora empezamos a involucrarnos un poco más en participar en ellos. Y pues creo que sería bueno como que cuando estemos mencionando temas que se relacionen con alguno de ellos, pues también se mencionen, ¿no? Si estamos hablando de cambio climático, ahí el ODS relacionado es el número 13, si estamos hablando de equidad es el número 5 y cosas por el estilo. Entonces, el tener como que estos marcos internacionales, hacer como esta relación, también es bueno para que se vea que es una acción no solamente local, sino que va a tener un impacto internacional. Acá, Roberto, nuestro grupo nos pregunta, para iniciarse y entender y tener mejor perspectiva de cambio climático, específicamente, ¿qué lecturas nos recomienda? Por aquí compartí, creo que en el chat queda, en el último mensaje, hay por ahí un libro que nos comparte una de mis compañeras, que se llama El cambio climático, causas, efectos y soluciones. Los autores son José Sarcán, Julia Carabias y Mario Molina. Bueno, si han escuchado, Mario Molina justamente fue el que hizo este estudio que se habló de la parte de la capa de ozono, y pues estuvo detrás de todo el trabajo que hubo al respecto. Entonces, pues ya sabía bastante bien de este tipo de problemas, ¿no?
Algunas otros compartiré ahí también ahorita en los enlaces de las fuentes que mencionaba. Y bueno, también pues obviamente las redes de nuestro colectivo, que ahí nos encargamos de compartir varios temas al respecto. Me encanta. En Facebook, Marcela nos pregunta, ¿cómo lograr que un contenido nos lleve a actuar y nos movilice? Ahí la parte es muy importante como cómo das el mensaje. Ahí mencionaba yo como que nosotros damos un poco de información, pero luego al final cerramos con acciones y casos de éxito. Al final es como, por ejemplo, en el caso de información o notas periodísticas, pues ahí sería más como que en la última sección, que no se quede ese mal sabor de boca, ¿no? Ese sentimiento extraño, sino que sea como, bueno, si esto está pasando, buscar algo que esté relacionado con ello, que alguna acción en la que podamos participar o que algún grupo esté desarrollando y entonces ya tal vez el lector se ve interesado en ver si puede tomar parte. Acá Sandra nos pregunta si podrías hacer una diferencia o es momento de involucrar un poco el activismo con relación al medio ambiente en nuestras publicaciones. Te leo textualmente como dice. Muchas veces nosotros desde nuestra labor tomamos partido cuando son temas de mayor importancia y tratamos de no demostrar mucho esto en nuestros reportajes. ¿Cómo hacemos la diferencia entre lo que es el cambio climático, su importancia e informar sobre el mismo y nuestra pasión, nuestro corazoncito? Nos dice. Y de hecho, esa es una cuestión muy importante y nos ha pasado también en nuestro equipo, que luego a veces pues tienes como que esas, ves toda la información y te dan ganas como decir, es que hagamos algo, ¿no? Como esta película que estaba de No mires arriba, es que nos vamos a morir porque no reaccionan, ¿no? Pero pues bueno, luego tratas de dar un poquito como, nosotros lo que tratamos de hacer es tener un template o una forma como que de puntos específicos que buscamos en cada publicación y entonces ir dando como ese enfoque. Creo que al final de cuentas, obviamente, al uno estar trabajando la información, pues sí se ve un poco tu toque, pero creo que también es bueno ser objetivos y estar informados y ver también, ser conscientes que lo que nosotros tenemos o lo que vemos no es como que la única verdad. Y una parte muy importante también es como informarse desde otros enfoques, como lo que mencionabas ahorita de la parte de las comunidades, creo que es también una de las cosas que ahí me faltó mencionar en las fuentes, porque no solamente como que el conocimiento es en esta parte científica, que bueno, nosotras por parte del colectivo como que lo tenemos muy enfocado en esa área, pero últimamente también hemos tratado de abrirnos a ver pues la cuestión de comunidades, de estos grupos que pues aunque no tienen la misma formación que nosotras, el conocimiento es diferente y es importante también compartirlo. Entonces, estar consciente de todas estas otras versiones es también importante y es bueno incluirlos también. Sí, sí. Acá, por ejemplo, dice, hace rato mencionaba Claudia sobre los términos que debemos manejar. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos que debemos evitar a la hora de informar o hablar sobre cambio climático? Esta sí está complicada. Te prometo Sí. que ya estamos terminando. Pues creo que más que términos, bueno, sería como estar seguros que estamos utilizando los términos propiamente, si no estamos seguros, investigar un poco más. Y creo que como lo que no se debería de utilizar son todas estas frases negativas que
den esa sensación que mencionaba, ¿no? De culpa, de agonía, de que algo está pasando, pero no hay esperanza, ¿no? Creo que ese mensaje desalentador, es todas esas palabras que puedan enfocarse en ese tipo de mensaje, creo que sería bueno evitarlas. Pero como mencionaba anteriormente, también, o sea, sí mencionar la urgencia, sí mencionar como el efecto que tiene, pero sin hacerlo ver como que estemos culpables o que nos haga sentir mal. Sí. Acá, antes de pasar a la pregunta de Julio, quiero leer acá a alguien de Zoom. Iván, creo que está. Pregunta, se habla de que hay ecofatiga, me pone ecofatiga entre comillas, para aclarar, y que contribuye a la inmovilidad social. ¿Han podido implementar acciones complementarias al periodismo que ayuden a movilizar a la audiencia? Justamente es una de las acciones que estamos iniciando, porque le comentaba ahorita, les diré que justo también nosotros iniciamos en pandemia. Entonces, una de las razones también de meternos a la parte de divulgación, pues una era tanto informar, porque es importante conocer, pero pues también era como de las cosas que podíamos hacer porque pues todas estábamos en confinamiento, entonces no podíamos ir a hacer alguna acción o juntarnos, incluso reunirnos, porque también pues todas somos, en general lo que tenemos es que somos mexicanas, pero estamos algunas en México, otras estamos en el extranjero, entonces algunas veces es complicado, pero justo estamos ahora arrancando, o bueno, desde el inicio ya estaban estos equipos, pero ahora ya como que se está empezando a mover más con toda esta parte de que estamos un poquito más relajados ya en la cuestión pandemia. Entonces ya va arrancando un poquito con más fuerza el equipo de proyectos y políticas públicas. Porque sí, justamente, pues está muy padre saber todo lo que tenemos, pero pues ahora queremos hacer algo con eso, ¿no? Entonces, pues la parte de proyectos ya están viendo cómo pueden hacer ahí algunas actividades, tanto en línea como presenciales, ya para que sea más en cuestión, sea algo más tangible. Y pues la parte de políticas públicas, porque también es importante pues hacer esa incidencia, ¿no? Porque mientras no tengamos una legislación o alguna regulación, pues está muy difícil que hagamos un cambio, porque pues no podemos detener a los grandes poderes, tanto gobierno como organizaciones, y pues también en cierto modo no nos obligamos, porque pues si lo seguimos dejando así como tan abierto, pues la gente no se compromete. Entonces seguimos teniendo esta idea de que alguien más lo resolverá y pues nos quedamos en eso, ¿no? Buenas intenciones, y entonces hay que ir tomando acción. Totalmente. Acá preguntan sobre temas relacionados, perdón, a cambio climático que se necesite hoy cubrir y que no estamos viendo en los medios. ¿Propuestas que nos puedas compartir o temas para cubrir Eh, reportajes? pues de los más importantes serían las causas, ver todos como los mayores generadores de emisiones. Ahí tiene mucho que ver la cuestión de transporte, de energía. Está ahorita mucho el dilema de las energías limpias, pero pues también igual se quedan buenas intenciones. En Latinoamérica tenemos mucho para aprovechar de la naturaleza y no lo estamos haciendo, entonces pues hay que apostarle más a ese tipo de cosas, ¿no? A cuidarla, a protegerla. Podemos aprovechar los recursos, pero también hay que hacer un balance, ¿no? Y creo que esa es parte de muchas culturas que también se debe de retomar, que es esta conexión con la naturaleza, como que nos hemos desconectado y por lo mismo nos vemos como ajenos a este problema. Y otra parte también, ¿cómo fue? Se me fue el otro punto que tenía. A ver si ahorita. Ah, Ah, no te sí, preocupes.
otro de los temas importantes es la desigualdad, porque desafortunadamente pues las personas que tienen menos recursos o que están desfavorecidas por alguna cuestión, pues son las que van a ser más afectadas y también las que menos pueden hacer. Entonces es muy importante tener esas conversaciones. Hay un estudio por ahí de Oxfam, creo que es, sí, Oxfam, que hacen este análisis de la cuestión de cuánto generan las partes, como que los más ricos, de los más ricos a los más pobres, y pues se ve que el 1% de las personas como que las más poderosas en el mundo, que son como que los que tienen mayor recursos, son casi el 50% de las emisiones. Y pues obviamente ahí están todas las organizaciones también. Y pues bueno, vemos ya luego hasta abajo, es un porcentaje menor del 10%, que está gran parte de la población, pero pues son los que están siendo como que señalados para hacer cambios, pero al final de cuentas pues no tienen ni los recursos, y luego cuando empiecen todos estos problemas pues son los que sufren más, porque muchos de ellos incluso viven en regiones que se ven más afectadas, algunos incluso en localidades que son irregulares, que no tienen acceso a servicios. Entonces pues no hablemos de un desastre natural, porque pues no hay forma de recuperarse, ¿no? Entonces es importante ver cómo se manejan los recursos, cómo se hace la cuestión económica, que también hay mucho que analizar ahí. Y pues la parte de los combustibles fósiles, es que necesitamos ya movernos a otras alternativas, porque ya el tiempo nos está comiendo. Y permitime, Claudia, justo acabo de compartir en el chat. Hace algunos días hablamos con Carlos de Oxfam, que justamente está en la parte de justicia y responsabilidad, y hablamos sobre la huella del carbono de las personas más ricas y más pobres del planeta. Entonces les invito que puedan checar esa grabación, ¿verdad? Ahí les compartí, porque fue uno de los temas que bueno, abrió un poco esta nueva fase del foro de crisis mundiales, donde tratamos de abarcar otras problemáticas, otros temas, incluyendo obviamente cambio climático y todo lo que es medio ambiente, sin descuidar salud, economía, social, de todo, ¿verdad? Que tratamos de cubrir. Entonces, nada más quería aprovechar, Claudia, ¿verdad? Y a todos los que están acá, de poder ver esa grabación. Ahí les acabo de compartir en el chat de Zoom. También va para Facebook, no se preocupen. Para ir cerrando, Claudia, mira, parece mentira, pero ya estamos llegando a la 1 hora. Te agradezco muchísimo por decirnos sí al colectivo, por supuesto. Sabemos del gran esfuerzo que están haciendo. Y contar un poquito más, ¿verdad? ¿Cuántas personas están dentro de la organización? Ya sabemos que podemos seguirles en las redes sociales. De hecho, que Hila ya estuvo allí también compartiendo el enlace en Twitter, su página, todo. Pero contar un poquito cuántas están, ¿verdad? Y quiero enganchar con una pregunta que se me quedó por allí. Acá tengo. Sí, sobre a qué fuentes nos recomienda de profesionales de ciencia para hablar sobre este tema, además del colectivo, me dicen la pregunta. Entonces, contanos un poquito de eso, y si puedes citar si algunos nombres que nos puedas recomendar, fantástico para ir cerrando. Sí, creo que por ahí me falta pasarles también un par de enlaces, que justo era este de la organización de la Oficina de Educación Climática, que era donde había un poco de datos más digeridos. Pero bueno, volviendo de lo del colectivo. En sí iniciamos en 2020, y la convocatoria ha juntado más de 100 personas. Que ahorita pues estamos como reestructurando toda la parte de cómo funcionan los equipos, pero en sí como que las que han estado a lo largo de este año y medio y un poquito más, pues es un grupo de alrededor de 30 personas, que tenemos coordinadoras en cada equipo, tenemos algunas participantes que han estado pues más
de diario, pero también tenemos este grupo grande que pues bueno, tenemos ahí temas que a veces se abordan y que ya ahí tenemos expertas y tratamos siempre de que cada que se presenta una oportunidad como esta, pues buscar a alguien que esté disponible, pero también que tenga un poquito el conocimiento, que podamos apoyarla para que vaya preparada. Entonces, pues la ventaja que tenemos en el equipo, pues muchas sí somos de base científica, hemos estado haciendo pues algún posgrado, algún proyecto de investigación o algo así, pero también hay muchas que están haciendo proyectos como más en industria o en ya organizaciones aparte, pero al final de cuentas pues tiene como que alguna relación. Y las que no están así directamente haciendo un proyecto con esto, pues tienen esa ¿cómo decirlo? Como que ese feeling, ese sentimiento de querer hacer algo, ¿no? Entonces, a pesar de que sus temas no sean relacionados con esto, pues están buscando cómo hacerlo. Hay una parte muy, muy curiosa que de hecho fue como que la forma de que llegué acá. Yo formo parte de un grupo de la universidad que se creó un curso para hacer se llama como cómo hacer tu mundo más sustentable. Y una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es que es para todas las facultades y es como, bueno, tú desde el perfil que tengas, cómo te relacionas con este problema y está padrísimo. Creo que es algo que deberíamos de tratar de hacer todos porque es como, no importa si eres médico, si eres abogado, si eres ingeniero, si eres lo que seas, pues tienes un efecto o alguna relación, hay algo ahí contigo y el cambio climático. Entonces, eso como que ahora lo trasladamos aquí en el equipo que tenemos y está muy padre porque es como más temas que podemos desarrollar, pero también como que aprender entre nosotras mismas de lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que no sé si se me pasa algo de la pregunta. No, Ya me vengo encanta. yo muy emocionada. No, es- tenemos que tener esto a mano, ¿verdad? Porque así como con el tema de la pandemia, tuvimos que recurrir a un montón de amigos, de colegas, de organizaciones, ¿verdad? Que nos fueron como ayudando a orientarnos un poco en todo este tema. Y así ahora lo estamos viviendo con el tema de cambio climático, ¿verdad? Y qué importante es entender todo ese proceso, saber qué materiales acudir, saber a quién acudir, ¿verdad? Y otra cosa que agregaría, Claudia, es conocer, ¿verdad? Mejor a los especialistas en ese tema en nuestros respectivos países, ¿verdad? Y poder tener otros nexos con gente de afuera, ¿verdad? O sea, ya la era digital, ya la pandemia nos demostró que podemos hacer una entrevista a alguien de otro país sin problema, ¿verdad? Y poder tenerle de fuente en nuestros reportajes, ¿verdad? Entonces, ya para ir cerrando, agradeciéndote de vuelta tu tiempo, Claudia, al colectivo también, sin olvidarnos, ¿verdad? Que hay que seguirlas, al colectivo de científicas mexicanas frente al cambio climático en Twitter. Allí vi que acaba de poner el enlace, yo ya la sigo, así es que vamos, en cualquier momento vamos a estar haciendo otras cosas, a lo mejor le vamos a tener a otras compañeras, ¿verdad? En estos espacios. Y nada, gracias Claudia por tu tiempo, gracias también al colectivo y muchas gracias por el trabajo que hacen, por el tiempo y la predisposición, por supuesto. Y para ir cerrando y de repente reiterar así como 5 puntos claves en conclusión de la charla, ¿verdad? Recomendaciones puntuales para periodistas que quieran abordar cambio climático. O sea, si tendríamos que volver a concluir, o sea, volver a hacer como una retroalimentación de esta charla y para concluir, ¿cuáles serían esos 5 puntos o 4 puntos que tenemos que sin falta tener en cuenta? Bueno, uno sería estar preparados para la audiencia. Segundo, tal vez sería la información, que tengamos fuentes dignas, verificables, pero también sin dejar a un lado los conocimientos como de la comunidad, ¿no? Porque también eso es importante y
que sea parte de nuestros mensajes. Evitar el mensaje desalentador, tratar de más bien motivar a la acción. ¿Cuál otro podría ser? Estar informados, buscar un poco más de información de los temas, y créanme que es muy sencillo rascar ahí en un pedacito y algo seguramente sale en relación con cambio climático. Entonces, sí hay mucha información, solamente hay que enfocarnos, como que darle un poquito más la visión, pero hay muchísimo, muchísimo. Y ahorita en esta era de tecnología, así que pues casi lo ponemos en el buscador y encontraremos un mar de cosas. Entonces, información hay, pero hay que digerirla, hay que darla a conocer con nuestro enfoque, pero también pues motivarnos y pues tener en cuenta también la urgencia del tiempo, que creo que es como que de las cosas con las que cerraría, ¿no? Tratar de motivarnos a ser más activos y que sea algo que, pues una acción más pronta, porque muchos de los acuerdos internacionales están con fechas de 2030, 2050, pero pues simplemente si consideramos el Acuerdo de París, que dice que 1.5 grados para 2030, en México al menos el año pasado ya casi lo alcanzábamos, ese 1.5 de diferencia, y estamos en 2022. Entonces, no hay por qué esperarnos. Si podemos hacer las cosas mejores, hagámoslas ahora. La pandemia fue uno de los casos que pudimos ver cómo esto sí era posible, porque simplemente con ese cambio de que todos nos encerramos y que las actividades estaban limitadas, había ciudades que tuvieron cielos más azules, que las especies, hubo un boom de que muchas que estaban en extinción ahora por todos lados. Hay un documental muy bonito por ahí que justamente habla de eso, y es como, bueno, pues si eso pasó en un año, ¿cómo es posible que todo el tiempo que según estamos tratando de hacer esto no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Buenísimo, muchísimas gracias otra vez, Claudia. Y bueno, si de repente te perdiste o entraste a medio tiempo, no te preocupes, la grabación estará disponible en nuestro foro en Facebook. Vamos a estar compartiendo mañana mismo. Y bueno, le esperamos la próxima semana para tomarnos un cafecito. Ya tenemos ya el tema del café de periodistas de este mes del foro sobre el trabajo freelancer. Tenemos una invitada súper especial. Mañana ya van a saber quién es. Y bueno, será hasta la próxima semana. Gracias, Claudia. Chao, chao. Que tengan linda semana a todos. Chao, chao.